Abril de 2007 viró. Una atmósfera pesada envolvía un rincón desolado de Riverside Park, en el extremo norte de Manhattan, poco frecuentado tras años de abandono. La luz de las linternas del equipo de trabajadores municipales atravesaba la capa de tierra húmeda y oscura, iluminando algo que nadie debía encontrar esa mañana. Centro, necesitamos acordonar la escena en Riverside Park, e inmediatamente enviar al equipo forense. La voz resonó tensa entre los árboles centenarios. Lo que comenzó como una tarea rutinaria de mantenimiento tras una fuerte lluvia, se había convertido en algo completamente distinto. Algo que respondería a las preguntas que habían atormentado a la ciudad de Nueva York durante 24 años. Fragmentos de restos humanos enterrados profundamente en la tierra, y cerca de ellos, un trozo de tela descolorida idéntica a la bolsa que Ethan Klein llevaba consigo la noche en que desapareció, en Times Square en 1983. Durante casi un cuarto de siglo, la desaparición de Ethan Klein solo existió como un expediente frío sin respuestas. Un joven periodista de investigación, inteligente y ambicioso, desapareció repentinamente una noche de otoño tras salir de la redacción en Manhattan. Un viaje en subway que nunca terminó. Un apartamento con las luces encendidas durante años esperando a quien nunca regresó. Una silla vacía en cada reunión editorial que los colegas nunca se atrevieron a retirar. Antes de continuar con esta impactante historia, tómate un segundo para suscribirte y dar like al video. Tu apoyo ayuda a traer de vuelta a la luz casos olvidados, y los algoritmos se asegurarán de que no te pierdas las próximas historias. El hallazgo en Riverside Park no fue solo la solución a una desaparición. Fue la primera ficha de dominó en una cadena de eventos que expuso secretos enterrados durante décadas en el corazón de esta ciudad. Porque cuando las autoridades finalmente identificaron a un sospechoso y procedieron a su arresto en 2007, no se trataba de un vagabundo ni de un criminal desconocido. Era alguien conocido por la comunidad, alguien en quien confiaban, alguien que había vivido entre ellos durante 24 años mientras cargaba con un secreto atroz. El caso de Ethan Klein no es solo un misterio resuelto, es testimonio de la perseverancia de una familia que nunca se rindió, de investigadores que se negaron a dejar que el expediente acumulara polvo, y del avance de la ciencia forense que devolvió la voz a las víctimas silenciadas durante demasiado tiempo. Esta es también la historia de una ciudad dividida. Cuando Ethan desapareció en 1983 Permilas, la sospecha se extendió por Manhattan como un incendio. Los colegas se dieron la espalda unos a otros. Las instituciones evadieron responsabilidades. La búsqueda de Ethan expuso las grietas ocultas bajo la superficie de Nueva York. Esas grietas se abrirían de par en par cuando la verdad finalmente saliera a la luz después de 24 años. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es que la respuesta siempre estuvo muy cerca. El principal sospechoso había sido interrogado en la investigación inicial, pero se escapó de la red. Durante años esta persona asistió a eventos públicos, miró a los ojos de la familia de Ethan, y mantuvo una apariencia de inocencia mientras ocultaba secretos inimaginables. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios abajo. Esta noche regresaremos a los días de septiembre de 1983 Permilas. Seguiremos la búsqueda de respuestas que duró décadas, y revelaremos el giro impactante que trajo cierre a uno de los casos más fríos y misteriosos de Nueva York. Esta es la historia de pérdida, perseverancia, engaño, y finalmente, justicia demorada pero nunca denegada. Nueva York en 1983 entró en el otoño, con una tasa de criminalidad en aumento, las calles de Midtown aún iluminadas pero llenas de riesgos latentes, y el sistema de subway antiguo que sufría averías constantes y carecía por completo de cámaras de vigilancia, convirtiéndose en el lugar ideal para que los crímenes ocurrieran en la oscuridad. En medio de ese contexto, Ethan Klein, de 37 años, periodista de investigación que trabajaba para el periódico The Metropolitan Ledger, mantenía su rutina habitual, terminaba el turno tarde y caminaba solo hasta la estación Times Square, para tomar el último tren a casa. Durante años, Ethan siempre había sido cauteloso pero nunca mostró preocupación por su horario nocturno, en parte por la naturaleza de su profesión, y en parte porque conocía cada esquina y callejón de su trayecto habitual entre la redacción y la estación. Esa noche, alrededor de las 10:45, Ethan dejó la redacción tras ordenar sus documentos y dejar su libreta en el escritorio como de costumbre. Salió del edificio en West 44th Street, se colocó una bufanda ligera de lana y se unió al flujo escaso de personas que se dirigían hacia 7th Avenue. Un colega que se quedó hasta tarde lo vio pasar por el vestíbulo, y confirmó que Ethan no mostraba nada fuera de lo normal, ni mencionó ningún plan especial aparte de ir a casa a descansar. En ese momento, su esposa,
que estaba en el apartamento en Upper West Side, esperaba que Ethan llegara alrededor de medianoche como siempre. Pero cuando el reloj pasó las 12:30 sin señales de él, la preocupación comenzó a crecer. El teléfono fijo sonaba insistentemente sin respuesta. La familia pensó que quizás se había retrasado en el tren o se había quedado trabajando. Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada, sin que él apareciera, decidieron llamar a un colega cercano para preguntar. El colega confirmó que había salido de la redacción a su hora, y no había regresado después. La familia comenzó a actuar por instinto. Llamaron a hospitales cercanos a Midtown. Preguntaron al personal de guardia, pero nadie coincidía con la descripción. Un grupo de colegas recorrió por su cuenta la ruta desde la redacción hasta Times Square. Revisaron algunos locales aún abiertos tarde. Preguntaron a los porteros de edificios cercanos, pero nadie había visto a Ethan después de que dejó la oficina. La inquietud creció al ver que todos los rastros se detenían justo frente a la entrada del subway, donde Ethan entraba cada noche. No había mensajes, no había llamadas, no había ninguna señal de que hubiera intentado contactar. Cuando el reloj pasó la medianoche, y todos los intentos de comunicación quedaron sin respuesta, la familia empezó a comprender que esto no era un simple retraso habitual. Basados en la rutina estable de Ethan, en que nunca había pasado la noche fuera sin avisar, y en la confirmación del colega de que había salido de la redacción a su hora, pero no llegó a casa, concluyeron que Ethan podría haber sufrido un incidente grave. Apenas unas horas después, en la madrugada del mismo día, la familia se presentó inmediatamente en el precinto más cercano del NYPD, para presentar el reporte de persona desaparecida, proporcionando toda la información sobre el último trayecto de Ethan, activando oficialmente el proceso de investigación. Inmediatamente después de recibir el reporte, el NYPD inició la primera verificación, registrando el último momento en que Ethan Klein fue visto saliendo de la redacción de Metropolitan Ledger, alrededor de las 10:45 de la noche anterior, basado en declaraciones coincidentes del colega de turno nocturno y del personal de recepción del edificio. Con este punto temporal establecido, los investigadores comenzaron de inmediato a reconstruir toda la línea de tiempo de las 24 horas previas a la desaparición de Ethan, con el fin de determinar si había algún evento inusual o cambio de horario ese día. La familia proporcionó información sobre la mañana y la tarde. Ethan salió de casa a las 8 como de costumbre. Llegó a la redacción a las 9, trabajó continuamente, almorzó en el restaurante habitual cerca de Bryant Park, luego regresó a la oficina y continuó trabajando hasta última hora de la noche. Se revisaron las llamadas entrantes y salientes del teléfono de la redacción, sin contactos inusuales aparte de las fuentes habituales de trabajo que Ethan veía semanalmente. Los investigadores también recopilaron información sobre el trayecto habitual de Ethan, que incluía la ruta fija a pie desde West 44th Street hasta la estación Times Square, que normalmente tomaba entre 10 y 12 minutos dependiendo del flujo de personas y las condiciones de iluminación. Al simular la ruta caminando en el mismo horario, el equipo de investigación notó que el tramo desde 7th Avenue hasta la entrada de la estación tenía muchas zonas oscuras y puntos ciegos, especialmente en las intersecciones bajo las marquesinas de las construcciones. Al comparar el momento en que Ethan dejó la redacción con el momento en que la familia comenzó a preocuparse, los investigadores marcaron los huecos temporales en la línea de tiempo, específicamente el intervalo de 10:50 a 11:15, periodo en el que Ethan debería haber entrado a la estación, o al menos aparecer en un área con mucho tránsito peatonal, pero no había ningún testigo que lo confirmara. El segundo hueco se extendía desde después de las 11:15 hasta medianoche, momento en que Ethan debería haber llegado a casa o haber dado alguna señal de contacto, pero nada ocurrió. Los investigadores registraron que ambos huecos ocurrieron en la zona de Midtown, donde había densidad de personas, pero muchos puntos ocultos y condiciones de iluminación inestables. Tras analizar los datos, el NYPD clasificó el caso en la categoría persona desaparecida. Riesgo elevado basado en los criterios: víctima adulta con rutina estable, desaparición repentina, sin historial de ausentarse sin avisar, sin indicios de conflicto familiar, y desaparición ocurrida en horario de alto riesgo. Esto obligó a la agencia a activar un procedimiento más activo que en casos de desapariciones habituales. Se formó un equipo inicial de investigación compuesto por detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas, un oficial de enlace con la familia, y 2 agentes de apoyo para recopilar datos de campo. La tarea del equipo era verificar toda la línea de tiempo, recolectar posibles testigos y determinar si la desaparición de Ethan estaba relacionada con un factor criminal desde el principio. Los primeros documentos distribuidos internamente incluían información básica de la víctima:
mapa de trayecto habitual, horario del recorrido y fotografía de Ethan, para iniciar la verificación amplia en los puntos clave del área. Todo el expediente preliminar se compiló para preparar una encuesta de campo detallada, con el objetivo de reducir el rango temporal y espacial, donde Ethan pudo haber sufrido el incidente que llevó a su desaparición. Inmediatamente después de completar la reconstrucción de la línea de tiempo original, el equipo de investigación pasó a inspeccionar toda el área terrestre entre la redacción y la estación Times Square, con el objetivo de identificar el lugar donde pudo haber ocurrido el primer contacto o confrontación que llevó a la desaparición de Ethan. El grupo elaboró un mapa detallado que marcaba cada tramo del camino que Ethan solía recorrer a pie desde la puerta de la redacción, en West 44 Street, siguiendo la acera junto a 7th Avenue, hasta girar hacia la entrada de la estación, señalando las zonas con iluminación débil, los puntos de intersección con obras en construcción, y las áreas con escaso tránsito peatonal por la noche. Al llevar a cabo entrevistas con establecimientos abiertos hasta tarde y con personas presentes en el horario relevante, los investigadores recopilaron algunos testimonios periféricos. Un empleado de un restaurante de comida rápida escuchó pasos apresurados y un sonido similar a un choque metálico alrededor de las 10:50. Un vendedor de periódicos nocturno afirmó haber visto la silueta de dos personas moviéndose rápidamente en la intersección de 44 Street y 7th Avenue, aunque no distinguió los rostros. Un taxista que esperaba clientes recordó que alguien con la complexión de Ethan pasó cerca, pero no estaba seguro debido a la luz tenue. Estos testimonios se contrastaron con la línea de tiempo reconstruida, en la que Ethan debería haber tardado entre 3 y 4 minutos en llegar desde la redacción, hasta el punto descrito por el empleado del restaurante, lo que significaba que los eventos podrían coincidir temporalmente. Sin embargo, al no haber nadie que viera directamente una interacción entre Ethan y una persona específica, el equipo clasificó esta información en el grupo de pistas periféricas sin identificación del sujeto. Durante la recreación del recorrido, los investigadores descubrieron numerosos puntos ciegos en el mapa, tramos de acera ocultos por andamios de construcción, esquinas en intersecciones donde la luz de las farolas no llegaba, y un área justo antes de la entrada a la estación donde la visibilidad quedaba bloqueada por una vieja cabina de venta de boletos. Estas eran zonas sin testigos, o donde nadie recordaba haber visto nada, creando espacios en los que Ethan podría haber sido abordado sin que nadie lo notara. El análisis combinado de los testimonios y la inspección de campo indicó una alta probabilidad de que Ethan hubiera entrado en uno de estos puntos ciegos justo en el momento en que el flujo de personas disminuía drásticamente después de las 11 de la noche. Con base en los nuevos datos, el equipo ajustó la línea de tiempo inicial. Si Ethan salió de la redacción a las 10:45 y mantuvo una velocidad constante, debería haber aparecido en la zona de 7th Avenue a las 10:50. Este momento coincidía con los reportes de sonido metálico y siluetas moviéndose rápido. Desde entonces hasta las 11:05, era el periodo de mayor riesgo, en el que todos los testigos no vieron nada claro. Esta recalibración de la línea de tiempo ayudó a delimitar el momento probable del primer contacto, al mismo tiempo que identificaba con precisión el tramo donde Ethan prácticamente desapareció de la vista de la comunidad, sentando las bases para la siguiente fase de la investigación centrada en los puntos ciegos con potencial para ocultar un acto delictivo. Tras completar la inspección del área terrestre, el equipo de investigación centró su atención en el sistema de Subway en Times Square, para evaluar la posibilidad de que Ethan hubiera sido abordado o forzado a seguir por pasillos ocultos con poco tránsito. El NYPD coordinó con personal de la MTA para elaborar un esquema completo de las rutas principales que los pasajeros usaban diariamente, al mismo tiempo que ampliaba la revisión a los túneles técnicos que conectaban entre los niveles de operación y las zonas de mantenimiento, donde la iluminación era escasa y solían quedar fuera de la vista pública. Al revisar las rutas principales, los investigadores registraron que en el horario en que Ethan se desplazaba, el flujo de personas comenzaba a disminuir drásticamente y muchos tramos de pasillos quedaban prácticamente vacíos, especialmente la rama que bajaba a la plataforma oeste, donde no había cámaras de vigilancia, debido a que el sistema de grabación de la época era muy limitado. Al pasar a las áreas de túneles técnicos, se evidenció una clara diferencia. Estos accesos solo eran utilizados por personal especializado, pero se conectaban directamente a numerosos puntos ocultos bajo 7th Avenue. El equipo registró al menos 3 zonas completamente sin flujo de personas, incluyendo una antigua sala eléctrica fuera de servicio, un pasillo estrecho
que llevaba un almacén temporal y un tramo de túnel curvo separado del flujo principal de movimiento. Todos tenían el potencial de ocultar un acercamiento a la víctima sin llamar la atención. Al inspeccionar las salidas de emergencia secundarias, el equipo descubrió una anomalía. Una de las puertas metálicas que subía a la superficie mostraba signos de haber sido abierta recientemente, con leves rayones en la cerradura, y la capa de polvo alrededor del borde removida. Aunque según los registros de la MTA, esa puerta solo podía usarse en situaciones de emergencia, y no había ningún reporte esa noche de la desaparición de Ethan, aunque no se encontraron rastros claros que indicaran que Ethan había pasado por allí. La anomalía se marcó para análisis adicional, porque permitía moverse desde el área de la estación a la superficie sin pasar por el flujo habitual de pasajeros. Paralelamente, el equipo procedió a descartar zonas sin indicios de presencia humana, o que no encajaban temporalmente, como salas técnicas completamente cerradas, túneles sellados desde hacía años, y áreas con cámaras que no registraron actividad en el horario relevante. Esta exclusión redujo significativamente el número de posiciones potenciales, centrándose en aquellos puntos donde un sujeto podría haber abordado a Ethan rápidamente, y sacarlo sin ser detectado. La conclusión preliminar indicó una alta probabilidad de que la víctima hubiera abandonado el área pública desde dentro de la estación, a través de uno de los accesos ocultos o túneles técnicos, en lugar de haber sido interceptado en la calle, como se pensó inicialmente. Este hallazgo abrió la posibilidad de considerar que la desaparición involucraba un traslado forzado dentro del sistema de subway, en un periodo muy breve, y en condiciones sin testigos, lo que encajaba con los puntos ciegos previamente identificados en la ruta de Ethan. Inmediatamente después de completar la revisión del sistema de subway, y concluir la posibilidad de que Ethan hubiera sido sacado del área pública a través de un acceso oculto, el equipo de investigación amplió el alcance de la búsqueda a la superficie para determinar en qué punto y de qué manera la víctima pudo haber sido llevada a la calle. Los investigadores comenzaron revisando todas las rutas que Ethan podría haber recorrido a pie, si hubiera logrado salir del subway, o si hubiera sido forzado a moverse en una dirección distinta a su trayecto habitual. Las calles alrededor de 7th Avenue, West 43th Street, y la zona trasera de los edificios comerciales, fueron marcadas para buscar indicios sospechosos, como marcas de arrastre, objetos caídos, rasguños en el suelo u otros signos de alteración, que pudieran relacionarse con un traslado en estado de coerción. El grupo también inspeccionó los callejones secundarios que conectaban el sistema de subway con la superficie, incluyendo accesos técnicos antiguos utilizados antes de renovaciones, pero no completamente sellados. Algunas puertas de hierro en salidas traseras de ciertos edificios mostraban signos de uso reciente a pesar de no haber reportes. Esto llevó a los investigadores a sospechar que el perpetrador podría haber utilizado una de estas salidas de emergencia secundarias para sacar a Ethan a la superficie, sin pasar por los flujos principales de movimiento. Además de la inspección del terreno, el equipo comenzó a recopilar información de personas que vivían o trabajaban en la zona cercana. Al revisar varias cuadras, registraron un testimonio notable de un vigilante nocturno de autos en un estacionamiento improvisado en West 45th Street. Esta persona indicó que la noche de la desaparición de Ethan apareció un SUV de color rojo oscuro en un área donde nunca lo había visto antes, estacionado durante 10-15 minutos antes de marcharse apresuradamente. El momento en que el vehículo apareció coincidía con el intervalo de 11 a 11:20, exactamente el hueco temporal en la línea de tiempo que el equipo aún no podía explicar. Una empleada de un restaurante abierto hasta tarde en 7th Avenue también mencionó un auto grande de color rojo que vio detenido cerca de una salida secundaria del subway en un horario similar, aunque no recordó la matrícula debido a la luz tenue y la obstrucción por obras, dado que en 1983 no existía un sistema de cámaras municipales, y los registros de vehículos eran limitados. La identificación precisa del SUV se basó principalmente en las descripciones de los testigos. Los investigadores sintetizaron los puntos comunes: color rojo oscuro, carrocería grande tipo SUV de finales de los 70 o principios de los 80, precimpos de los 80, parte trasera cuadrada, posiblemente IMC, Chevrolet o Ford de línea wagon modificada. Otro testigo, un taxista, añadió que el vehículo parecía cargado en la parte trasera, como si transportara carga o algo pesado dentro. Aunque nadie vio al conductor, el hecho de que varios testigos describieran simultáneamente la aparición anómala del mismo vehículo en el área y horario relevante llevó al equipo a considerarlo una pista importante. Para contrastar los datos,
El NYPD solicitó los registros de matriculación de SUVs rojos en un radio de varias cuadras, pero debido a que la tecnología de la época era manual, las bases de datos estaban dispersas y no digitalizadas. El proceso fue lento y difícil de precisar al 100%. Aún así, se elaboró una lista preliminar de docenas de propietarios en Midtown y Upper West Side, para cotejar con los factores de tiempo y ubicación. El equipo descartó vehículos de empresas de transporte o propietarios con coartadas claras, manteniendo aquellos que no pudieron demostrar su ubicación esa noche. Durante la inspección de campo, los investigadores también registraron varios puntos de estacionamiento improvisados no regulados oficialmente, lugares que un individuo con intención de retener o transportar a una víctima podría usar sin llamar la atención. Estas posiciones se contrastaron con el lugar donde se vio el SUV rojo, para determinar si el vehículo se detuvo allí para esperar o para trasladar a la víctima desde el subway a la superficie. Finalmente, con base en la síntesis de datos de testigos, la ubicación de las salidas de emergencia secundarias y el momento de aparición del vehículo, el equipo incluyó oficialmente al SUV rojo oscuro en la lista de seguimiento, considerándolo un medio con alta probabilidad de estar directamente relacionado con la desaparición. La lista de propietarios en la zona continuó reduciéndose y actualizándose, mientras los investigadores revisaban caso por caso para determinar si este SUV misterioso podía ser el vínculo entre la desaparición de Ethan bajo tierra y la única pista visible en la superficie durante el marco temporal clave. Tan pronto como la pista del SUV rojo oscuro fue incorporada a la lista de seguimiento, el equipo de investigación pasó a explorar otra dirección relacionada con el móvil: las relaciones profesionales de Ethan Klein, especialmente aquellos sujetos que podrían haber sido directamente afectados por la serie de investigaciones que estaba realizando antes de desaparecer. Con base en los documentos que quedaron en su escritorio y las notas proporcionadas por colegas, el grupo identificó que Ethan estaba trabajando en un reportaje de largo aliento sobre irregularidades en la gestión presupuestaria de varias agencias de la ciudad de Nueva York. Estos documentos fueron recopilados y clasificados, revelando que Ethan había pasado meses contactando fuentes internas, siguiendo contratos públicos y registrando gastos anómalos relacionados con proyectos de infraestructura. Entre ellos, el más destacado era un personaje que aparecía recurrentemente en sus notas: Richard Soren, un funcionario que ocupaba el cargo de subdirector, encargado de la gestión de instalaciones en una dependencia municipal, con autoridad para intervenir en la asignación de presupuestos y la aprobación de contratos de construcción a gran escala. Al revisar los documentos, los investigadores descubrieron que Ethan había contactado al menos 3 fuentes anónimas que afirmaban que Soren estaba involucrado en la manipulación de contratos con contratistas y en el uso de proyectos de reparación de infraestructura, incluyendo algunos accesos técnicos del sistema de subway, como herramienta para encubrir gastos irregulares. Estos documentos indicaban que Ethan no solo recopilaba información, sino que preparaba la publicación de una parte clave del reportaje, con potencial para afectar gravemente la reputación y el cargo de Soren. Esto convirtió inmediatamente a Soren en el individuo con el móvil más claro entre aquellos investigados por Ethan. El equipo solicitó los expedientes personales y laborales de Soren, incluyendo horarios de trabajo, actas de reuniones, informes financieros que él había aprobado y cualquier queja interna que pudiera revelar conflictos con Ethan. Algunos documentos mostraron que en las semanas recientes, Soren había enviado una petición interna protestando contra la distorsión informativa de la prensa sobre su sector, y había criticado públicamente a Ethan en una reunión a puerta cerrada con solo unos pocos testigos. Esto reforzó la idea de una confrontación subyacente entre ambos, que Ethan posiblemente no había compartido completamente con sus colegas. Al ser invitado a una entrevista preliminar, Soren se mostró cooperativo verbalmente, pero evadió constantemente las preguntas sobre si sabía que Ethan lo estaba investigando. Presentó una coartada afirmando que la noche de la desaparición estaba en una reunión interna prolongada con 2 asistentes subordinados, y no dejó la oficina hasta cerca de medianoche. Sin embargo, al verificar, el horario proporcionado por Soren difería significativamente del testimonio de uno de los asistentes, quien afirmó que la reunión terminó casi 1 hora antes. Además, el registro de entrada y salida del edificio donde trabajaba Soren no coincidía con el horario que él declaró. Al ser confrontado con esta discrepancia, Soren alegó que el Departamento de Seguridad había registrado mal la hora, o que él recordaba equivocadamente, pero no ofreció una explicación convincente para esta coincidencia anómala. Los investigadores notaron tensión en la actitud de Soren,
quien se mostraba cada vez más irritado ante las preguntas sobre su relación con Ihsan, y negó vehementemente cualquier intercambio personal fuera del ámbito laboral. Sin embargo, las notas de Ihsan probaban lo contrario. Había contactado a 2 fuentes internas de Soren, y esa información, de publicarse, podría desencadenar una investigación a gran escala en el gobierno municipal, lo que le daba a Soren una razón clara para preocuparse. A pesar de ello, en ese momento, el equipo no obtuvo evidencia concreta que vinculara directamente a Soren con la desaparición de Ihsan. No había testigos que lo vieran cerca de la escena. No había pruebas físicas que lo relacionaran con el SUV rojo oscuro, ni indicios de que hubiera estado en el sistema de subway esa noche. Todo lo que tenía el equipo era un móvil potencial, inconsistencias en su declaración, y una actitud anómala de Soren ante la desaparición de un periodista que investigaba irregularidades relacionadas con él. La conclusión preliminar del grupo fue que Soren era un sujeto de alto riesgo que requería seguimiento estrecho, pero aún no se le podía atribuir ninguna conducta delictiva, hasta contar con más datos verificables. Por lo tanto, el equipo mantuvo el expediente de Soren en el grupo de personas de interés, al tiempo que ampliaba la búsqueda a otros individuos que Ihsan pudiera haber investigado, para no descartar ninguna posibilidad en la identificación del móvil detrás de la desaparición de este periodista. Tras evaluar el móvil profesional e identificar a Richard Soren como sujeto de alto riesgo, el equipo de investigación volvió al punto de partida más crucial, el escritorio de Ihsan y todos los documentos relacionados con el reportaje que estaba persiguiendo. Un grupo de técnicos y detectives especializados en análisis de documentos fue enviado a la redacción de Metropolitan Ledger para incautar cuadernos, papeles sueltos, sobres, borradores e incluso fragmentos arrojados a la papelera. En el escritorio había numerosas carpetas marcadas con los símbolos propios de Ihsan, símbolos que los colegas confirmaron que usaba para clasificar el nivel de sensibilidad de las fuentes. Entre ellas había una carpeta parcialmente rasgada, con indicios de que Ihsan había intentado destruir información, pero no de forma completa. Al recolectar los fragmentos pequeños de la papelera junto al escritorio, los investigadores utilizaron técnicas de reconstrucción manual combinadas con escaneo ampliado para recuperar el contenido. El proceso duró varias horas, y finalmente reconstruyó una lista fragmentada con varias iniciales, algunas identificables, otras completamente nuevas, R.S, y un símbolo MTG, 11:15, rodeado en círculo. Esto generó la hipótesis de que Ihsan tenía una cita prevista alrededor de las 11:15 de la noche en que desapareció, una coincidencia sospechosa con el hueco temporal que el equipo no podía explicar. En el cajón del escritorio, los investigadores encontraron 2 libretas de bolsillo que Ihsan solía llevar consigo al salir. Una contenía muchas notas relacionadas con el reportaje, la otra tenía marcas de tiempo y líneas breves con recordatorios personales. Lo más destacable era la última página, donde Ihsan escribió: "Si ellos tienen razón, necesito confirmar, no reunirse en lugar público". Esta frase no tenía fecha, pero la tinta indicaba que pertenecía al mismo periodo, unos días antes de su desaparición. Algunos colegas mencionaron que en las últimas semanas Ihsan se había vuelto más cauteloso al recibir fuentes. Solía evitar discutir en la oficina, y en una ocasión salió de la redacción para reunirse con un desconocido al que describió como muy sensible. Para aclarar esto, el equipo revisó el buzón personal en la redacción, y descubrió varias cartas anónimas enviadas en los 3 meses previos. Algunas tenían contenido intimidatorio, como "no toques lo que no te pertenece", para antes de que sea demasiado tarde, pero ninguna mencionaba específicamente la identidad del remitente ni el tema en cuestión. Al comparar el contenido, los investigadores notaron que el estilo de redacción y el uso de palabras variaban, sugiriendo que más de una persona podría haberlas enviado. El laboratorio de análisis de escritura a mano determinó que al menos una de ellas mostraba signos de haber sido escrita intencionalmente con voz disfrazada para ocultar al autor real. Además de las cartas anónimas, los colegas de Ethan aportaron que el teléfono de la oficina recibió varias llamadas sin identificación, voz masculina, a veces solo respirando o colgando inmediatamente al contestar Ethan. En otra ocasión, el llamante dejó un mensaje breve: "No sabes en qué te estás metiendo". La redacción no conservaba grabaciones, pero varios testigos confirmaron el contenido. El equipo sintetizó toda la información y elaboró una lista de personas que Ethan preparaba para reunirse o contactar, incluyendo fuentes internas de agencias municipales, algunos contratistas privados y un personaje solo identificado como Me. Dado que muchas iniciales seguían sin identificarse,
El equipo clasificó el nivel de riesgo según la sensibilidad de la información relacionada. Grupo A para sujetos con móvil fuerte por ser investigados directamente. Grupo B para fuentes que podrían estar siendo amenazadas y volverse cooperativas. Grupo F para individuos de rol aún desconocido, pero recurrentes en los documentos de Ethan. En el análisis inicial, Soren seguía en el grupo A, pero la aparición de nuevas iniciales en las libretas hizo que el equipo comprendiera que el alcance de las personas relacionadas con el reportaje de Ethan era mucho más amplio de lo evaluado inicialmente. Sin embargo, hasta ese momento no había evidencia física que vinculara directamente las cartas de amenaza o las notas incompletas con la desaparición. Los nuevos datos solo ayudaron a los investigadores a reconstruir que Ethan había entrado en la fase más sensible de su reportaje. Posiblemente había preparado una reunión secreta en el horario de su desaparición. Un detalle que transformaba el caso de una desaparición ordinaria a una posible relacionada con un conflicto profesional de alto nivel. Tras completar el análisis de los documentos, libretas y cartas de amenaza de Ethan, el equipo de investigación pasó a la fase de revisión y eliminación de pistas falsas, un paso crucial para estabilizar la dirección de la investigación en un contexto donde la cantidad de información entrante era abundante. Pero no toda era confiable. En primer lugar, el grupo volvió a verificar una serie de testimonios periféricos proporcionados por residentes del área de Ethan, incluyendo varios reportes sobre gritos y forcejeos escuchados la noche de la desaparición de Ethan. Un residente que vivía cerca de West 43 Point Street declaró que había oído sonidos similares a una discusión alrededor de las 11 de la noche. Sin embargo, al contrastar con los vecinos cercanos, nadie más confirmó un ruido similar. Cuando los investigadores regresaron al lugar, descubrieron que ese tramo de calle estaba cerca de un bar donde frecuentemente había clientes ebrios discutiendo. Y los registros de llamadas al 911 esa noche mostraban un altercado no relacionado que ocurrió a casi 2 cuadras del punto reportado por el residente. Esto llevó al equipo a descartar la posibilidad de que ese testimonio estuviera relacionado con Ethan. Otro testimonio provenía de una persona sin hogar, que afirmó haber visto a un hombre siendo arrastrado a un callejón cerca de la medianoche. Pero al detallar la descripción, cambió constantemente las características de identificación, y admitió que la luz era demasiado tenue para ver con claridad. Los investigadores concluyeron rápidamente que se trataba de un testimonio poco confiable, imposible de usar para reconstruir una línea de tiempo real. Al mismo tiempo, el grupo eliminó otra información distorsionadora. Una mujer llamó al NYPD, afirmando haber visto a alguien parecido a Ethan subir a un tren Amtrak que salía de Nueva York a la mañana siguiente. Al verificar en detalle, los investigadores identificaron que la persona vista era otro pasajero con complexión similar. Un hombre residente en Nueva Jersey, cuya identidad fue confirmada mediante el boleto del tren. Esto descartó por completo la posibilidad de que Ethan hubiera abandonado la ciudad por transporte público, algo que no encajaba con el hecho de que dejó todos sus efectos personales y documentos en la redacción. Otra dirección de investigación errónea surgió cuando un testigo afirmó haber visto a Ethan entrar en un restaurante en Hell's Kitchen alrededor de las 11:30. Sin embargo, al llegar los investigadores al lugar, el dueño y los empleados afirmaron que no había nadie que coincidiera con la descripción en ese horario. Y el testigo posteriormente admitió que solo lo había visto de lejos. Esto llevó al equipo a descartar también esa pista por falta de base verificable. La eliminación de las informaciones falsas permitió al equipo reconcentrar sus esfuerzos en la línea de tiempo real, especialmente en el intervalo de 10:50 a 11:15, el hueco más crítico donde Ethan probablemente fue abordado. Durante la revisión de la línea de tiempo, los investigadores notaron que las informaciones periféricas distorsionadoras ocurrían principalmente fuera del área clave, es decir, fuera de la zona entre 7th Avenue y los accesos técnicos al subway. Esto reforzó la hipótesis inicial de que el incidente ocurrió en un tramo muy corto entre la redacción y la entrada al subway. Un área con numerosos puntos ciegos y adecuada para que un sujeto con intención abordara a Ethan antes de que pudiera bajar a la estación. Otra dirección de investigación también fue descartada cuando un grupo de informaciones anónimas enviadas a la oficina del NYPD sugirieron que Ethan podría haber abandonado la ciudad por voluntad propia, porque estaba bajo una presión profesional demasiado grande. Los investigadores verificaron inmediatamente el historial financiero de Ethan, incluyendo cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Durante ese día y los siguientes, no hubo ninguna transacción, su pasaporte seguía en casa, y no había evidencia de que tuviera planes de dejar el trabajo.
Esto confirmó una vez más que la desaparición no fue un acto voluntario de abandonar la ciudad. Los investigadores también contrastaron los registros de la redacción, donde Ethan dejó documentos inconclusos, aclarando que no tenía planes de dejar Manhattan, lo que contradecía completamente los rumores distorsionadores. Al eliminar todas las pistas falsas, el alcance de la investigación se redujo significativamente. Ahora el equipo se concentraba en 3 elementos principales: el breve pero crítico hueco temporal justo antes de la estación de subway, el SUV rojo que apareció de forma inusual, y los sujetos con móvil relacionado con el reportaje de Ethan. Al minimizar la información distorsionadora, los investigadores pudieron determinar que la desaparición probablemente no fue accidental ni impulsiva, sino dirigida, premeditada y dirigida específicamente contra Ethan, con un propósito claro. Aunque aún no había evidencia directa, la eliminación de callejones sin salida ayudó al equipo a comprender que el perpetrador, de existir, muy probablemente había seguido a Ethan, conocía sus hábitos de movimiento, y aprovechó un punto ciego para abordarlo sin dejar rastros evidentes. En la evaluación final sobre el grado de reducción del alcance de la investigación, el grupo sintetizó las pistas aún válidas en un sistema cerrado, lista de sujetos con móvil, destacando a Richard Soren junto con algunos individuos no identificados de las notas de Ethan, posiciones factibles donde pudo ocurrir el primer contacto, y el vehículo sospechoso que apareció alrededor del momento de la desaparición. En teoría, el panorama del caso era en ese momento más claro que nunca, las direcciones erróneas casi eliminadas, los recursos ya no se dispersaban, pero precisamente esa concentración revelaba una realidad preocupante. Aunque todas las piezas importantes estaban sobre la mesa, ninguna era lo suficientemente fuerte como para constituir evidencia que impulsara la investigación un paso más adelante, lo que aumentaba la presión al saber que cualquier error pequeño podría llevar el caso a un estancamiento prolongado. A pesar de los esfuerzos continuos durante los meses siguientes, la investigación sobre la desaparición de Ethan Klein cayó gradualmente en un punto muerto, al no surgir ninguna dirección de verificación que arrojara resultados nuevos. Los investigadores se vieron obligados a revisar todo el proceso paso a paso para explicar por qué, a pesar de haber buscado en la superficie, bajo tierra, examinado vehículos sospechosos, analizado relaciones profesionales y descartado numerosas pistas falsas, no podían acercarse más a la respuesta a la pregunta central: ¿dónde desapareció Ethan? ¿De qué manera y por qué nadie vio nada? La razón principal por la que la investigación se estancó fue la ausencia total de un cadáver o cualquier rastro físico que demostrara que Ethan había sufrido violencia en un lugar específico. En casos de desapariciones con indicios criminales, el hallazgo de un objeto personal, manchas de sangre, marcas de arrastre o cualquier forma de evidencia física suele ayudar a reducir el área de búsqueda. Sin embargo, en el caso de Ethan, no había ningún indicio físico lo suficientemente sólido como para determinar el lugar donde ocurrió el abordaje o el traslado forzado. Los accesos técnicos del subway, los callejones estrechos de Midtown y los estacionamientos improvisados no mostraban ningún rastro sospechoso. Incluso los puntos calificados como puntos ciegos no contenían ningún objeto o superficie alterada de manera notable. Esto hacía casi imposible determinar la ruta que el perpetrador utilizó para sacar a Ethan. La falta de evidencia física fuerte significaba que los investigadores no podían formular una hipótesis concreta sobre dónde podría haber sido retenido o dónde podría haber sido ocultado el cuerpo, lo que ampliaba el rango de búsqueda a un nivel imposible de cubrir. Paralelamente, la ausencia total de testigos directos era la segunda gran barrera. Midtown es un área muy transitada, especialmente alrededor de Times Square, pero en el momento de la desaparición de Ethan, alrededor de después de las 11 de la noche, el flujo de personas disminuía drásticamente según los ritmos de vida de la ciudad. En 1983, sin cámaras de vigilancia públicas, sin video que demostrara la última dirección de movimiento de Ethan, y con todos los testigos ofreciendo solo observaciones indirectas, siluetas a distancia, ruidos vagos, el SUV rojo oscuro sin identificación del conductor. Nadie vio a Ethan siendo forzado a moverse o subiendo al vehículo sospechoso. Nadie lo vio siendo seguido en el camino desde la redacción hasta la estación. La completa ausencia de testigos directos empujó el caso a un estado de ceguera informativa, haciendo que cualquier hipótesis, por razonable que fuera, siguiera siendo mera especulación. El tercer factor que llevó al estancamiento fue la imposibilidad de identificar el vehículo involucrado. El SUV rojo descrito por varios testigos como anómalo,
pero las descripciones no eran lo suficientemente detalladas como para distinguir entre modelos similares muy comunes a principios de los años 80. Al revisar los registros de matriculación, la lista obtenida era demasiado amplia, y ninguno tenía evidencia clara de relación con el trayecto sospechoso esa noche. Cualquier paso siguiente para rastrear el vehículo solo repetía acciones ya realizadas, sin aportar valor adicional. Además, la falta de matrícula, de descripción del conductor, de colisiones o signos de que el vehículo se detuvo por mucho tiempo en el área sospechosa, convirtió al SUV en una pista que existía, pero que no podía avanzar más. Cuando los investigadores se dieron cuenta de que no podían probar la conexión entre el vehículo y ningún sujeto específico, esta pista se convirtió en uno de los muchos elementos que impedían que el caso saliera del vórtice del estancamiento. Además, la dirección de investigación relacionada con la profesión de Ethan, incluyendo el conflicto con Richard Soren y otros personajes en el reportaje que realizaba, aunque mostraba un móvil potencial, no tenía ninguna evidencia concreta que demostrara su involucramiento en la desaparición. Aunque las declaraciones de Soren presentaban pequeñas inconsistencias temporales, esto no era suficiente para formar una base de acusación o una dirección de investigación sólida. Las iniciales en las libretas de Ethan tampoco pudieron descifrarse por completo, dejando a las posibles fuentes en un estado vago e imposible de contrastar con hechos reales. En ese contexto, el equipo tuvo que llegar a una conclusión realista. No podían avanzar un paso más sin evidencia física nueva, testigos nuevos o información verificable nunca antes proporcionada. Pasaron muchos meses, todos los esfuerzos de búsqueda volvían al punto de partida, y los investigadores comenzaron a temer que si el cuerpo de Ethan había sido ocultado en un lugar remoto o de forma difícil de detectar en el entorno urbano, el caso podría nunca resolverse. Finalmente, el NYPD organizó una reunión interna para evaluar todo el expediente. El informe de conclusión establecía claramente: no hay indicios que demuestren que la víctima está viva o muerta. No hay ubicación identificada que permita medidas de coerción investigativa. No hay sujeto con base suficiente para proceder con acciones legales. Esto llevó a la decisión oficial de cerrar el expediente de investigación activa. El caso fue clasificado como persona desaparecida, circunstancias sospechosas y transferido a la Cold Case Unit, la unidad encargada de casos prolongados sin avances. Esta transferencia marcó un punto de inflexión grave. Los investigadores entendieron que habían agotado su capacidad de explotar los datos disponibles en ese momento. La Cold Case Unit solo reabriría la investigación si surgía evidencia física nueva, se encontraba el cuerpo o la tecnología futura, permitía analizar pistas previamente ignoradas. Aunque nadie en el equipo quería admitir el fracaso, se vieron obligados a aceptar que la desaparición de Ethan Klein, un periodista de investigación conocido en esta ciudad, se había convertido en uno de los misterios sin resolver de Nueva York en ese momento. El caso entró en estado de hibernación, cerrado como un expediente frío, esperando una pieza nueva cuyo surgimiento nadie sabía si alguna vez llegaría. Muchos años después de que el expediente de desaparición de Ethan Klein fuera transferido a la Cold Case Unit y se convirtiera gradualmente en un caso cubierto por el polvo del tiempo, la ciudad de Nueva York se estremeció inesperadamente, cuando un hallazgo fortuito generó un giro que nadie anticipaba. A principios del verano, durante un proyecto de remodelación paisajística en Riverside Park, un grupo de trabajadores que excavaba para instalar nuevas tuberías de drenaje, descubrió fragmentos de huesos humanos que asomaban bajo una capa de tierra, a aproximadamente 1 metro de profundidad. Inicialmente pensaron que se trataba de restos antiguos de la época de las viviendas temporales, antes de que el parque fuera planificado. Pero cuando un trabajador golpeó una capa de tierra más dura debajo y extrajo una parte de hueso largo aún adherida a restos de tela, todo el grupo detuvo inmediatamente las obras y llamó a la policía. El NYPD llegó rápidamente al lugar y procedió a acordonar un área más grande de lo previsto al notar la posibilidad de que se tratara de un sitio de ocultamiento intencional. Cuando el equipo forense excavó con método controlado por capas de suelo, descubrió una parte del cráneo junto con varios huesos pequeños mezclados en la tierra húmeda, dispuestos de forma no natural como si fueran restos dispersados por el tiempo, sino más bien como si hubieran sido enterrados en una posición forzada y se hubieran descompuesto en condiciones de humedad baja. No muy lejos, apareció un objeto de color marfil claro, identificado como un botón de camisa de un tipo producido a principios de la década de 1980. Z1, lo que aumentaba la especulación de que el cuerpo podría coincidir con el momento de la desaparición de Ethan. Al ampliar el área de excavación, los investigadores recolectaron varias pruebas importantes:
fragmentos de nylon rígidos similares a los usados para envolver cuerpos, un trozo de cuerda con un nudo característico de persona diestra, y un pedazo de tela oscura muy deteriorada, pero que aún mostraba claramente las costuras, indicando que había sido parte de una chaqueta masculina. Todas las pruebas estaban fuertemente degradadas, pero suficientes para determinar que la víctima no murió por accidente, sino que muy probablemente fue asesinada y luego ocultada. Algunos objetos metálicos pequeños, posiblemente alfileres o accesorios de ropa, también fueron recolectados para análisis. La evaluación preliminar del equipo forense en el lugar indicó que el cuerpo había estado enterrado durante muchos años, al menos desde mediados de la década de 1980, según Massey, basada en el grado de descomposición ósea y los cambios en la estructura del suelo circundante. Los expertos determinaron que la capa superior del suelo mostraba signos de haber sido excavada y rellenada, una acción inusual porque esa zona rara vez había tenido intervenciones profundas en décadas. Esto reforzó la hipótesis de que el entierro fue intencional y no accidental. Cuando la información sobre el hallazgo se difundió, la Cold Case Unit asumió inmediatamente el caso debido a la coincidencia temporal tan evidente. Nueva York solo tenía unos pocos casos de desapariciones prolongadas con indicios de crimen y víctimas masculinas entre 1980 y 1985, entre ellos. El expediente de Ethan destacaba por la naturaleza sensible de su profesión, y porque la investigación inicial nunca había encontrado el cuerpo. El equipo de Cold Case se trasladó de inmediato al lugar, tomó el control total de la recolección de pruebas del NYPD, marcó cada muestra para análisis de ADN, estructura ósea y comparación con registros dentales de casos de desaparición de ese periodo. Todas las pruebas fueron selladas según protocolos estrictos para evitar contaminación cruzada. El informe preliminar enviado a la sede de Cold Case indicaba que esto podría ser el avance que habían esperado durante más de 2 décadas. Un cuerpo masculino, atado, envuelto en nylon. Método común de ocultamiento de criminales premeditados a principios de los 80. Y enterrado en un lugar público amplio pero poco intervenido. Los investigadores también notaron que Riverside Park no estaba lejos de la ruta habitual de Ethan, especialmente cerca de algunos accesos al río, que podían alcanzarse en auto por la noche, si el conductor conocía bien el terreno. La aparición de los restos marcó la primera vez desde 1980, y 3 en que el equipo tenía evidencia física, que apuntaba a una dirección concreta, en completo contraste con la fase anterior, en la que no había ninguna pista tangible. Ese mismo día del hallazgo, la Cold Case Unit organizó una reunión de emergencia, anunciando que el caso se reabría oficialmente con la máxima prioridad, y que todos los datos de la investigación de 1983 serían revisados para cotejarlos. Con la aparición de la primera evidencia física después de más de 2 décadas, el caso que había estado dormido ahora despertaba, y lo que parecía haber desaparecido con el tiempo, comenzaba a regresar con una nitidez renovada, obligando a los investigadores a prepararse para un proceso de reconstrucción largo y lleno de desafíos. Tras trasladar los restos al laboratorio forense de la Cold Case Unit, el equipo de expertos inició inmediatamente los exámenes de identificación con tecnología moderna, técnicas que en 1983 no existían o no eran lo suficientemente precisas para apoyar la investigación. Se priorizó la extracción de ADN de muestras de fémur y dientes, por su mayor capacidad de preservación, en el entorno húmedo de Riverside Park. El análisis duró varias semanas, debido a la necesidad de separar las capas degradadas y eliminar impurezas inorgánicas acumuladas durante años. Cuando los resultados finales estuvieron listos, la Cold Case Unit recibió la confirmación. El ADN de las muestras óseas coincidía completamente con la muestra de referencia de un familiar de Ethan Klein, archivada en el expediente de desaparición. Esta fue la primera y más concluyente prueba de que el cuerpo encontrado era el del periodista desaparecido en 1983. La confirmación de identidad permitió al equipo forense avanzar en el análisis profundo de la causa y mecanismo de muerte. Al examinar los huesos de muñecas y tobillos, el grupo forense registró marcas óseas con superficie desgastada característica, indicios de que la víctima había estado atada con material rígido durante el tiempo, suficiente para generar presión en los huesos, pero no lo bastante para causar una erosión ósea evidente. Las fibras de nylon recolectadas en el lugar también mostraban rastros químicos compatibles con las marcas de atadura, reforzando la conclusión de que la víctima había sido atada antes de morir. El examen del cráneo reveló 2 pequeñas fracturas en la región temporal izquierda y en la parte posterior de la cabeza, posiblemente resultado de impactos con objeto contundente, antes o en el momento de la muerte.
Sin embargo, debido a la descomposición ósea por el tiempo y el entorno del suelo, era difícil determinar con precisión el tipo de objeto causante. La parte del esternón mostraba signos de fractura plana, sugiriendo que la víctima pudo haber soportado peso de un objeto pesado o haber sido comprimida durante el traslado del cuerpo. Además, varias costillas presentaban fracturas en ángulo cruzado, típicas en casos de compresión fuerte o restricción violenta. Combinando estas lesiones, el forense concluyó que la víctima muy probablemente había estado sometida a inmovilización forzada antes de la muerte, aunque aún no se podía determinar si falleció por trauma contundente o asfixia mecánica. Paralelamente al análisis óseo, el equipo forense ambiental examinó la estructura del suelo adherido a las pruebas y a la parte inferior del cuerpo, para determinar la ubicación y el proceso de entierro. Los resultados mostraron que la capa de suelo adherida a los huesos no coincidía completamente con la del lugar de profundidad donde se encontraron los restos. Había dos tipos de estructura de suelo diferentes, uno más blando y rico en materia orgánica, típico de áreas cerca de raíces de árboles. El otro más duro, rico en arcilla y con signos de compactación, característico de suelo excavado y rellenado. La presencia de dos tipos de suelo demostraba la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido movido al menos una vez antes de ser enterrado en la posición final. El equipo forense estimó que esto pudo ocurrir en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Ihsan, o incluso más tiempo si hubo interrupciones en el comportamiento de ocultamiento. Además, los fragmentos de nylon encontrados no estaban completamente deteriorados como la tela de la chaqueta, lo que indicaba que el nylon fue producido a finales de los 70 o principios de los 80, coincidiendo exactamente con el momento de la desaparición de Ihsan. Esto descartaba la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido enterrado muchos años después de su desaparición. Para determinar el momento de la muerte, el forense utilizó el método de análisis de la tasa de degradación del colágeno y el nivel de mineralización ósea. Técnica inexistente en 1983, pero ahora capaz de estimar con relativa precisión. Los resultados mostraron una estructura de degradación compatible con un cuerpo enterrado muy cerca del momento de la desaparición de Ihsan, con una diferencia de no más de unos meses. Esta conclusión confirmó que Ihsan murió poco después de dejar la redacción esa noche, descartando al mismo tiempo especulaciones previas de que pudo haber sobrevivido algún tiempo antes de ser asesinado o trasladado. La combinación de todos los datos forenses, ADN coincidente, marcas de atadura, lesiones premortales, estructura del suelo que indicaba traslado del cuerpo y momento de muerte alineado con la desaparición, creó por primera vez desde 1983 un panorama completo de lo que le ocurrió a Ihsan. La Cold Case Unit ahora poseía evidencia física irrefutable de que había sido asesinado intencionalmente y ocultado. Con la conclusión forense definitiva, el caso pasó oficialmente de desaparición a homicidio sin autor identificado. Y todo el expediente antiguo fue reabierto para una reevaluación con una nueva perspectiva. Basándose en los nuevos resultados forenses, la Cold Case Unit comenzó a reconstruir toda la línea de tiempo con una estructura que combinaba los datos de 1983 con el análisis moderno, con el objetivo de identificar la secuencia de eventos más lógica que llevó al asesinato de Ihsan y su ocultamiento en Riverside Park. El primer paso del grupo fue determinar la ruta de traslado del cuerpo, basándose en los dos tipos diferentes de suelo adheridos a los huesos y las pruebas, lo que indicaba que el cuerpo no fue enterrado inmediatamente en el lugar del hallazgo, sino que había sido movido al menos una vez en la fase inicial tras la muerte de Ihsan. Al comparar las muestras de suelo, el equipo forense ambiental identificó que el suelo orgánico adherido a la parte de los huesos de las piernas coincidía con el tipo común cerca de las raíces de árboles, a lo largo de un tramo de sendero peatonal, junto al río Hudson, especialmente en la zona alrededor de West 79 Street, donde habían existido pequeñas obras de construcción, a principios de los 80 que Ethan había investigado indirectamente a través de contratos municipales. Mientras tanto, la capa de suelo arcilloso compactado adherido a los huesos del torso coincidía con el tipo generado por maquinaria de excavación y relleno en el área del hallazgo, lo que indicaba que la posición de entierro final fue el segundo traslado, no el lugar de retención o asesinato. Al unir estos dos datos, los investigadores concluyeron que era probable que el perpetrador hubiera ocultado temporalmente el cuerpo en un lugar cerca de la orilla del río, antes de trasladarlo al sitio de entierro definitivo en Riverside Park. A continuación, el grupo cotejó el momento estimado de la muerte con la línea de tiempo original de 1983,
Los resultados forenses indicaban que Ethan murió muy cerca del momento de la desaparición, posiblemente dentro de unas pocas horas después de dejar la redacción. Esto descartaba las hipótesis antiguas que habían considerado que Ethan pudo haber sobrevivido varios días, haber sido retenido o sacado de la ciudad antes de ser asesinado. Con el marco temporal de la muerte reducido, el equipo volvió a analizar el hueco de 10:50 a 11:15. El único periodo compatible con un secuestro sin testigos ni grabaciones. Esto reforzó la hipótesis de que el punto de secuestro estaba en un rango muy pequeño alrededor de 7th Avenue, cerca de uno de los accesos al subway, o en uno de los puntos ciegos detrás de las obras en construcción de esa época. Tras descartar las hipótesis antiguas erróneas, como que Ethan abandonó Nueva York en tren, o fue interceptado en áreas lejanas, la Cold Case Unit reconstruyó un modelo de 3 puntos clave: punto de secuestro, punto de traslado del cuerpo y punto de entierro final. El punto de secuestro se determinó en el tramo de intersección entre West 44th Street y 7th Avenue, donde se reportaron sonidos metálicos y siluetas sospechosas en los testimonios de 1983. Los análisis modernos indicaban que era el lugar más lógico para someter rápidamente a la víctima, en un tiempo breve. El punto de traslado del cuerpo se infirió cerca de la zona West 79th Street, junto al río Hudson. Basado en el suelo orgánico característico, y la adecuación para un ocultamiento temporal, donde el perpetrador pudo detener el sub rojo oscuro sin llamar la atención, en plena noche. Los investigadores notaron que esa área junto al río en los 80 era bastante desierta, con poca iluminación y accesos directos desde la calle a terrenos bajos, facilitando el traslado del cuerpo sin atraer la atención de los residentes. El punto de entierro final era Riverside Park, donde se encontraron los restos, en una zona poco intervenida durante muchos años, permitiendo ocultar el cuerpo a largo plazo sin ser descubierto. Al unir estos 3 puntos en el mapa de la ciudad, el grupo identificó la ruta más factible para el traslado del cuerpo: un arco desde Midtown hacia Upper West Side, evitando las vías principales concurridas y sin pasar por puestos de control policial que habían estado presentes la noche de la desaparición de Ethan. El análisis forense indicó que el traslado debió ocurrir en la misma noche o dentro de las primeras 24 horas, ya que no había signos de que el cuerpo hubiera sido almacenado en un entorno cerrado o expuesto a diferencias de temperatura, algo común si se hubiera ocultado en una casa o vehículo refrigerado. Con base en los nuevos datos, la Cold Case Unit descartó por completo las hipótesis antiguas de que Ethan pudo haber sido asesinado en un lugar lejano de Manhattan o arrojado al río, para luego llegar a Riverside Park. La estructura de descomposición de los huesos y el suelo demostraba claramente que el cuerpo nunca estuvo en el agua. Al mismo tiempo, la capa superior del suelo indicaba un entierro activo, con herramientas rudimentarias pero planificado, en lugar de una acción apresurada. La consistencia entre los datos forenses modernos y la línea de tiempo de 1983 formó por primera vez desde que ocurrió el caso un modelo lógico. Ethan salió de la redacción. Fue secuestrado en pocos minutos en un punto ciego cerca de 7th Avenue, subido al SUV rojo oscuro, transportado a un punto temporal de ocultamiento cerca de la orilla del Hudson, y finalmente enterrado en el lugar definitivo en Riverside Park. Esta reconstrucción de la línea de tiempo no solo reabrió el caso con una dirección más clara, sino que también identificó 3 posiciones que podrían contener rastros del perpetrador, aún presentes después de tantos años, sentando las bases para los siguientes pasos de investigación, a pesar de que habían transcurrido más de 2 décadas. Tras reconstruir la línea de tiempo con datos forenses modernos, la Cold Case Unit pasó a una nueva dirección de investigación, que la tecnología de 1983 no podía respaldar: el análisis de video y la marcha a partir de cintas VHS antiguas, recolectadas en el área de Midtown la noche de la desaparición de Ethan. Cuando ocurrió el caso, no existía un sistema de cámaras de vigilancia pública, pero varias tiendas, talleres de reparación de electrónicos y kioscos de periódicos, cerca de 7th Avenue, tenían cámaras VHS internas instaladas, con fines de prevención de robos. Estas cintas habían sido incautadas por el NYPD en 1983, pero fueron evaluadas como no utilizables, debido a la calidad de imagen borrosa, alto nivel de ruido y ángulos de grabación no frontales. Al revisar nuevamente el catálogo de pruebas antiguas, la Cold Case Unit descubrió 7 rollos de cintas VHS con etiquetas dispersas, de los cuales 3 habían sido grabados en el intervalo de tiempo de 10
y 40 a 11:30 de la noche de la desaparición de Ihsan. Todas las cintas estaban degradadas, con moho y ruido magnético. Pero gracias a la nueva tecnología de digitalización, los expertos pudieron restaurar y mejorar la calidad de imagen a un nivel utilizable. El proceso de digitalización comenzó reproduciendo cada rollo en una máquina de recuperación magnética especializada, luego convirtiendo la señal analógica a digital, lo que permitió aplicar algoritmos de reducción de ruido, aumento de contraste y realce de movimiento. Una cadena de 48 horas de procesamiento continuo permitió al grupo obtener imágenes más claras, los bloques de personas, movimientos de manos, velocidad de pasos y sombras, se volvieron distinguibles. Esto permitió a los investigadores aplicar la técnica de Motion Signature Analysis, análisis de firma de movimiento, un método nuevo en la forense visual para casos antiguos, sin cámaras HD. En el rollo de una librería, ubicada en la esquina de 7th Avenue y West 44 Street, se vio una silueta de persona parada durante mucho tiempo, en un rincón oculto frente a la tienda, a las 10:42, coincidiendo con el momento en que Ihsan salió de la redacción. La silueta se movió lentamente en la dirección en que Ihsan apareció en el encuadre aproximadamente 3 minutos después. Debido a que el ángulo estaba parcialmente obstruido por estanterías, solo se veía la mitad superior del cuerpo y el movimiento de las piernas, pero el grupo de análisis reconoció que la marcha de esta persona tenía características distintivas. El pie izquierdo se inclinaba ligeramente hacia adentro. La rodilla izquierda parecía no extenderse completamente, generando un ligero balanceo de cadera en cada paso. Para verificar la coincidencia, la Cold Case Unit aplicó un algoritmo de comparación de marcha, una técnica que usa características mecánicas del movimiento corporal en lugar de forma o rostro. Al comparar con otras cintas, descubrieron una silueta similar en el rollo de un taller de reparación de electrónicos a una cuadra de distancia. A las 10:55, parada junto a una puerta metálica que llevaba a un acceso secundario del subway. En este segmento, la silueta inclinó la cabeza, extendió la mano para revisar la manija de la puerta, y luego retrocedió con el mismo balanceo ligero de cadera que en el primer segmento. El paso izquierdo era más corto que el derecho, el hombro izquierdo ligeramente más bajo, creando un patrón de movimiento bastante característico y poco común en personas sin historial de lesiones. Los investigadores compararon inmediatamente estas características con los perfiles de sospechosos con móvil en el caso, destacando a Richard Soren. Recopilaron los registros médicos antiguos de Soren de las décadas de 1970 y principios de 1980 META, incluyendo radiografías y notas médicas tras un accidente deportivo que sufrió cuando era estudiante. Los registros mostraban que Soren había sufrido una lesión de ligamento de la rodilla izquierda de grado 2 META, que limitaba la rotación y la amplitud del paso, dejando una secuela que hacía que su marcha tendiera a inclinarse hacia adentro, y que la pierna izquierda no se extendiera completamente. Si no se observaba con atención, una persona común difícilmente notaría esta característica, pero con cámaras y análisis de movimiento mejorado, el patrón de marcha se volvió notablemente coincidente. El equipo forense visual continuó refinando los fotogramas con tecnología de Edge Contrast Enhancing, realce de bordes corporales, para comparar la forma de los hombros y la proporción de postura. Los resultados mostraron que la silueta en la cinta tenía un ancho de hombros y una inclinación del hombro izquierdo similares a los datos del expediente personal de Soren. Un experto independiente en análisis de marcha fue invitado por la Cold Case Unit para evaluar tras revisar los segmentos mejorados. Concluyó que el patrón de marcha tenía alta coincidencia con una persona que había sufrido una lesión de rodilla izquierda similar a la del expediente de Soren. Aunque la grabación no era suficiente para afirmar la identidad, el alto grado de coincidencia entre la marcha en la cinta y los signos médicos de Soren hizo imposible ignorarlo. Además, el tercer rollo, grabado desde una cámara de vigilancia de un pequeño estacionamiento en West 45 Street, mostró la silueta de un vehículo grande con forma similar a un subwagon de finales de los 70 en día, detenido alrededor de las 11:12, coincidiendo exactamente con la hipótesis del punto de secuestro y traslado del cuerpo. Aunque no se podía distinguir el color con claridad, la forma y el tamaño coincidían con la descripción del SUV rojo reportado por testigos en la investigación de 1983. Combinando los tres segmentos, la Cold Case Unit obtuvo por primera vez una secuencia continua de imágenes, silueta siguiendo aparición en acceso secundario del software en relación con el SUV sospechoso. Otro punto importante surgió en el análisis de video.
La silueta en el segundo segmento estaba parada en el acceso secundario del subway inclinada hacia la derecha, como si estuviera esperando a alguien o vigilando. Este momento estaba a pocos minutos del paso estimado de Ethan, y el ángulo de la silueta indicaba que dirigía la mirada hacia donde Ethan aparecería. Sin embargo, debido a la degradación de las cintas VHS, no había detalles claros sobre rostro o ropa, por lo que el video solo tenía valor de apoyo, y no era evidencia legal concluyente. No obstante, con tecnología moderna, gráficos de movimiento y modelos de análisis de marcha, crearon una base científica para concluir que la silueta que aparecía continuamente en los 3 segmentos era la misma persona. Esto permitió a la Cold Case Unit conectar por primera vez rastros visuales de la escena de 1983 con datos médicos de un sospechoso específico, Richard Soren, marcando un cambio crucial en la investigación. Inmediatamente después de que el análisis de video y marcha indicara que la silueta que seguía a Ethan podría estar relacionada con Richard Soren, la Cold Case Unit pasó a otra dirección clave: rastrear el SUV rojo que había aparecido en los testimonios de testigos de 1983. Cuando ocurrió el caso inicialmente, el NYPD había elaborado una lista de propietarios de vehículos rojos en el área de Midtown, pero la tecnología de la época era limitada y no podía filtrar por características específicas del vehículo. Sin embargo, la reinvestigación de 2007 permitió a la Cold Case Unit acceder a datos del DMV ya digitalizados, rastreando los registros de propiedad de todos los individuos en la lista de sospechosos con móvil, comenzando por Soren. Los resultados mostraron que Soren había sido propietario de un GMC Suburban de 1979. Un SUV con marco cuadrado y gran tamaño, que coincidía con la descripción de los testigos y la silueta del vehículo en el tercer segmento VHS. El vehículo estuvo registrado a su nombre desde finales de 1980 y fue declarado vendido a principios de 1984 Mordeboy. Es decir, solo unos meses después de la desaparición de Ethan. Esto llamó inmediatamente la atención de la Cold Case Unit, ya que la venta rápida de un vehículo tras un evento sospechoso siempre es una anomalía en investigaciones criminales. El grupo decidió seguir el historial de transferencias del vehículo a través de propietarios anteriores para localizar su paradero final. Los registros del DMV mostraron que después de la venta, el Suburban pasó a manos de un comprador en Yonkers. Luego fue vendido nuevamente a un taller de reparación privado en el norte del Bronx. Allí, el vehículo fue registrado como sin valor de uso y vendido a un desguace a mediados de 1986. La Cold Case Unit contactó inmediatamente con ese desguace, donde por suerte aún conservaban registros antiguos en papel y microfilm, porque nunca habían sido digitalizados. En el archivo, el personal encontró el registro que indicaba que el Suburban de 1979 rojo había sido desmantelado pieza por pieza en lugar de triturado completamente, ya que algunos componentes aún eran vendibles. Esto abrió una oportunidad de oro. Si las piezas del vehículo no habían sido destruidas inmediatamente, era muy probable que quedaran rastros. El equipo solicitó inspeccionar toda el área de almacenamiento de metal viejo y los contenedores con repuestos desmontados. Tras varias horas de búsqueda, encontraron un conjunto de puertas y la parte del piso trasero del SUV, con número de chasis coincidente con los registros del DMV, los restos del Suburban que alguna vez perteneció a Soren. Aunque el vehículo había sido desmantelado más de 20 años atrás, la Cold Case Unit sabía que la forense moderna podía detectar rastros microscópicos incluso en metal viejo, si la muestra no estaba completamente oxidada. El equipo forense de campo selló inmediatamente las piezas del vehículo y las trasladó al laboratorio para análisis. En la superficie metálica del piso del compartimento trasero del auto, donde se usaba como área de carga, la forense encontró un punto oscuro pequeño de solo unos milímetros, pero no completamente corroído. Al iluminar con espectro y realizar pruebas confirmatorias, los resultados indicaron que era un rastro de sangre humana. Esta muestra microscópica fue enviada para análisis de ADN. A pesar del alto grado de degradación, una parte de la estructura del ADN aún era suficiente para la comparación, y el resultado final coincidió con el perfil de ADN de Ethan Klein. Esta fue la primera prueba que demostraba que el cuerpo de la víctima había estado en contacto con el SUV. Además del rastro de sangre, la forense encontró en la superficie interior de la puerta del auto fragmentos microscópicos de fibra de nylon adheridos al borde metálico. Al compararlos al microscopio con la muestra de nylon recolectada en Riverside Park, ambos tipos de fibra coincidían en características químicas y estructura molecular, indicando una alta probabilidad de que pertenecieran al mismo material, el nylon usado para envolver el cuerpo de Ethan antes de enterrarlo.
Además, la forense detectó un pequeño fragmento de cinta adhesiva aún con adhesivo de base de caucho, similar al tipo usado para fijar el nylon. La fórmula química de esta muestra coincidía con el tipo de cinta adhesiva producido entre 1978 y 1982, ya no común en 2007 METI, reforzando aún más el periodo temporal. En la parte trasera de la puerta también apareció una marca tenue de tela azul oscuro, identificada como fibra sintética comúnmente usada en camisas masculinas de principios de los 80. La verificación con el inventario de ropa de Ethan proporcionado por la familia mostró que solía usar camisas azul oscuro para trabajar. Sin embargo, debido al tamaño mínimo de la muestra, la forense solo la evaluó como rastro de apoyo y no como prueba directa. De las 3 muestras clave, sangre microscópica con ADN coincidente, fibra de nylon coincidente y cinta adhesiva del periodo adecuado, la Cold Case Unit concluyó que el SUV rojo estaba directamente relacionado con el traslado del cuerpo de Ethan. El hecho de que el vehículo hubiera pertenecido a Richard Soren, fuera vendido solo meses después de la desaparición, y finalmente apareciera en un desguace con rastros de sangre coincidentes con la víctima, creó por primera vez en el caso una cadena lógica. Vehículo sospechoso evidencia en el vehículo ADN de la víctima propietario anterior, con fuerte móvil. Los investigadores concluyeron que aunque el tiempo había borrado casi todos los rastros, el nivel de coincidencia entre el vehículo y las pruebas era demasiado alto para ser mera casualidad. Por primera vez desde 1983 METI, surgió una pista explosiva que conectaba directamente a Richard Soren con el cuerpo de Ethan Klein, a través del vehículo que alguna vez fue de su propiedad. Esta era la evidencia que la investigación inicial nunca había tenido, y abrió un punto de inflexión irreversible en el caso. Tras los resultados forenses y las pruebas del SUV rojo que convirtieron a Richard Soren en el principal sospechoso, la Cold Case Unit continuó revisando toda la lista de testigos de 1983 para encontrar a cualquiera que pudiera proporcionar un testimonio directo, algo que había estado completamente ausente en la fase inicial de investigación. Este impulso fuerte llevó a que un testigo antiguo, que previamente se había negado a cooperar, contactara inesperadamente con la agencia. Este hombre, cuyo nombre se mantuvo en reserva, era entonces empleado nocturno, en una tienda cerca de la intersección de 7th Avenue y West 44 Street. Admitió que la noche de la desaparición de Ethan, había visto algo que lo asustó tanto que no se atrevió a declararlo. Según él, poco después de las 11 de la noche, mientras recogía mercancía antes de cerrar, miró a través del vidrio de la puerta, y vio a un hombre, que coincidía con la descripción de Ethan, siendo sujetado fuertemente por el brazo por otra persona, y empujado con fuerza hacia un SUV estacionado junto al acceso secundario al subway. Solo miró durante unos segundos, porque temió ser descubierto, y se agachó inmediatamente detrás del mostrador. La razón por la que guardó silencio durante más de 20 años, fue que en ese momento tenía un problema migratorio, y temía ser deportado si cooperaba con la policía. Ahora, con documentos legales y al enterarse de que los restos habían sido encontrados, decidió decir la verdad, porque sentía que había guardado el secreto demasiado tiempo. No vio claramente el rostro del agresor, pero recordaba muy bien el movimiento de sus piernas. Un ligero cojeo en la pierna izquierda, un detalle que coincidía con el análisis de marcha que la Cold Case Unit acababa de descubrir. Este testimonio fue inmediatamente incorporado al expediente consolidado, marcando el primer testigo directo que vio un acto de coerción relacionado con Ethan. Poco después, el esfuerzo de la Cold Case Unit por solicitar nueva información dio más frutos, cuando un empleado jubilado de la MTA llamado Harold Minton, ahora mayor de 70 años, llamó a la línea directa. Explicó que en 1983 había estado de turno nocturno, en el área técnica, cerca de la estación Times Square, encargado de inspeccionar salidas de emergencia y túneles secundarios. Minton indicó que la noche de la desaparición de Ethan, alrededor de las 11:10, oyó ruidos inusuales provenientes de un viejo acceso técnico, sonidos de forcejeo, choques metálicos, y un sonido como si alguien estuviera siendo arrastrado sobre el piso de concreto. Cuando se acercó, los ruidos cesaron abruptamente. No vio a nadie en el área porque la iluminación era muy débil, y parte del pasillo estaba en penumbras debido a fallos en el sistema de luces. No reportó el incidente porque pensó que se trataba de personal de mantenimiento, o un indigente que se había colado, algo no raro en esa época. Después de muchos años, al seguir las noticias del caso, se dio cuenta de que lo que oyó esa noche podría ser una pieza clave.
Lo notable en el testimonio de Minton fue un detalle que había pasado por alto. Los sonidos de forcejeo se movían en dirección hacia la superficie, no hacia el interior más profundo del área técnica, lo que encajaba con la hipótesis de que la víctima fue sometida en un punto ciego, y luego sacada al vehículo SUV que esperaba. La Cold Case Unit organizó inmediatamente una confrontación de los dos nuevos testimonios. El testigo de la tienda que vio el acto de empujar al auto y el empleado de la MTA, que oyó el forcejeo en el acceso técnico. Al colocar ambas informaciones en el mapa de reconstrucción de la línea de tiempo, el equipo notó una coincidencia significativa. Minton oyó los ruidos alrededor de las 11:10. El testigo de la tienda vio a la víctima siendo empujada al auto unos minutos después, en el intervalo de 11:12 a 11:14. Exactamente el momento en que el SUV rojo apareció en la cinta VHS. Esto permitió a los investigadores reconstruir una secuencia lógica de acciones. Ethan fue abordado en un punto ciego cerca del acceso técnico, sometido en un pasillo corto, arrastrado hasta la salida secundaria, y empujado al Suburban 1979 de Soren que esperaba. Ambos testimonios se complementaban y por primera vez creaban una reconstrucción casi completa desde el momento del secuestro hasta que fue sacado de la escena. En particular, el detalle del ligero cojeo en la pierna izquierda del testigo de la tienda coincidía perfectamente con el análisis de marcha de las VHS y el historial de lesión de rodilla izquierda de Soren. Noy cambies. Aunque habían pasado más de 2 décadas, la convergencia entre forense, video y testimonios directos creó la base de evidencia más sólida que el caso había tenido jamás. Los dos testigos antiguos, que habían guardado silencio por miedo o por no percibir la importancia de su declaración, se convirtieron ahora en factores clave que ayudaron a la Cold Case Unit a superar el estancamiento prolongado desde 1983. Tras las pruebas físicas, los testimonios de testigos y los datos forenses que habían creado una secuencia consistente, que apuntaba a Richard Soren, la Cold Case Unit pasó a la fase de determinar el móvil del crimen. ¿Qué presión política, financiera o personal fue lo suficientemente fuerte como para que un funcionario municipal tomara la decisión de silenciar a un periodista de investigación? Para aclararlo, el grupo regresó al archivo de documentos antiguos de The Metropolitan Ledger y del NYPD, revisando materiales que antes se consideraban irrelevantes, o se habían pasado por alto debido a la falta de tecnología de clasificación en los años 80. Entre cientos de cajas de documentos amarillentos, descubrieron una carpeta que contenía notas internas entre editores de la redacción, borradores de artículos de Ethan, y especialmente, un sobre sellado que no había sido abierto desde el momento del caso. Dentro del sobre había una copia de un informe financiero que Ethan había obtenido de una fuente anónima. Este informe revelaba una serie de irregularidades en la asignación presupuestaria para proyectos de mantenimiento de infraestructura, incluyendo un gasto inusualmente alto relacionado con la renovación de accesos técnicos en el sistema de subway. Los mismos lugares que la forense posterior identificó como punto de secuestro. Lo más notable era que casi el 40% de los contratos tenían la firma de aprobación directa de Richard Soren. Entre estos documentos también había un borrador de un reportaje extenso que Ethan estaba finalizando, programado para publicarse una semana después de su desaparición. El borrador mostraba que Ethan estaba a punto de alcanzar un umbral de información que podía dañar gravemente la carrera de Soren, incluyendo acusaciones de que había creado deliberadamente déficits presupuestarios ficticios al inflar costos de reparación para adjudicar contratos a un grupo de contratistas cercanos. Una nota manuscrita de Ethan al margen de la página destacaba: fuente C afirma que Sur tiene intereses personales. Si se verifica, este artículo explotará. La siguiente carpeta que la Cold Case Unit descubrió contenía memorandos internos entre asesores políticos de la ciudad en 1983 a Viro Unchi, donde se mencionaba que Soren estaba siendo considerado para un ascenso a un puesto superior en la Comisión de Gestión Urbana. Sin embargo, una nota subrayada en tinta roja enfatizaba que cualquier investigación periodística sobre el presupuesto del subway podría destruir las perspectivas políticas. Esto demostraba que en el momento en que Ethan recopilaba pruebas, la carrera de Soren estaba en un punto de inflexión crucial. Si el artículo se publicaba, el escándalo presupuestario no solo podía costarle el cargo, sino también desencadenar investigaciones criminales y extenderse a otras personas involucradas. La Cold Case Unit evaluó por lo tanto que el riesgo político que Ethan representaba para Soren era extremadamente alto. Para entenderlo mejor, los investigadores volvieron a entrevistar a colegas antiguos de Ethan. Uno confirmó que unos días antes de desaparecer,
Ethan insinuó que había tocado algo que algunas personas poderosas no querían que se supiera, y que le habían prometido un expediente grande que aparecería en el próximo encuentro con la fuente. Este detalle coincidía con la nota restaurada en los papeles rasgados que la Cold Case Unit había analizado. MTG. 11:15. El momento que coincidía con el hueco en la línea de tiempo, cuando Ethan fue secuestrado. Al unir todos los hechos, el móvil se hizo evidente. Ethan estaba muy cerca de publicar un reportaje que podía hacer colapsar la carrera y la posición política de Soren. Si el artículo salía, Soren no solo enfrentaría el riesgo de perder el cargo, sino también una investigación criminal por fraude presupuestario. Este hecho explicaba perfectamente por qué Soren pudo actuar de manera tan decisiva y arriesgada como para organizar el seguimiento, la sujeción y el silenciamiento de Ethan. Además, la copia del informe financiero en el sobre mostraba que Ethan tenía en sus manos evidencia relacionada con proyectos de infraestructura aprobados por Soren. Una coincidencia casual pero significativa, porque el lugar del secuestro posterior ocurrió precisamente en un acceso técnico del subway, que Soren había supervisado en las primeras etapas de su carrera. Esto aumentaba la probabilidad de que Soren estuviera familiarizado con el terreno, y supiera exactamente dónde había puntos ciegos y lugares para cometer un crimen sin ser detectado. Basándose en la información recuperada de los documentos restaurados y el contexto político de la época, la Cold Case Unit concluyó que el móvil de Soren provenía de la protección de su carrera y el encubrimiento de irregularidades graves en la gestión presupuestaria. Ethan, en su rol de periodista de investigación, había llegado demasiado cerca de la verdad y estaba a punto de publicar información que podía destruir por completo su futuro político. Por lo tanto, el móvil de silenciar se convirtió en la explicación más lógica y coherente con todo el comportamiento, la preparación y el método de ocultamiento que el equipo había reconstruido. Esta fue también la primera vez desde 1983 en que el móvil del perpetrador no solo se suponía, sino que se demostraba con un sistema de documentos, conexiones profesionales y factores políticos claros, creando la base clave para avanzar a la siguiente fase de la investigación. Tras determinar claramente el móvil del crimen, la Cold Case Unit pasó al paso más importante antes de cualquier acción legal: confrontar la coartada y el itinerario de Richard Soren, la noche de la desaparición de Ethan, en 1983. En el expediente de investigación inicial, la coartada de Soren solo se verificó mínimamente, debido a la falta de evidencia física relacionada, y porque en ese momento no estaba en el grupo principal de sospechosos. Sin embargo, las nuevas pruebas forenses y el análisis del móvil hicieron que la Cold Case Unit regresara a todos los documentos sobre su itinerario, registros de asistencia, horarios de reuniones y ubicación del vehículo de Soren en el periodo del crimen. El grupo comenzó recuperando los registros de asistencia archivados en la agencia de Soren en 1983. Según estos registros, Soren declaró que salió de la oficina alrededor de las 11:45 de esa noche, tras una reunión interna prolongada. Sin embargo, al cotejar con el registro de entrada y salida del edificio por parte de seguridad, la Cold Case Unit encontró una anomalía. La hora de salida registrada fue las 11:03, casi 40 minutos antes de lo declarado años atrás. Más importante aún, el guardia de seguridad de turno nocturno, al ser reentrevistado en 2007, admitió que la máquina registradora de tiempo funcionaba normalmente, y no se había reportado ningún fallo técnico en la semana del crimen. Esto demostraba que la coartada de Soren había sido falsa desde el principio. Al revisar el horario de la reunión interna de Soren, la Cold Case Unit descubrió que la reunión que él citaba para probar su coartada terminó realmente a las 10:20, según notas de una empleada administrativa ya jubilada. Esta persona, al ser preguntada nuevamente, confirmó que varias personas se fueron temprano, pero nadie se quedó más allá de las 10:30. Todo esto hacía imposible que Soren estuviera en la oficina hasta las 11:45, el periodo que coincidía exactamente con el marco del secuestro de Ethan. Esta sospecha se reforzó aún más cuando la Cold Case Unit analizó los datos de las 3 cintas VHS restauradas. En el segmento de la tienda en la esquina de 7th Avenue, la silueta apareció a las 10:42, momento en que, según el horario de la reunión, Soren había salido de la sala de reuniones hacía más de 10 minutos. Al comparar la altura, la postura y la marcha con ligero cojeo en la pierna izquierda de la silueta con los datos del historial médico de Soren, la Cold Case Unit confirmó un alto nivel de compatibilidad. Aunque no se podía identificar el rostro, la coincidencia continua entre momento, ubicación y movimiento corporal
Era una cadena de casualidades demasiado grande para ignorarla. Desde aquí, el grupo pasó a rastrear los movimientos del vehículo de Soren. En los registros del DMV, el GMC Suburban rojo de 1979 estuvo registrado para uso continuo, y en 1983 no había evidencia de que lo hubiera prestado a alguien más durante el periodo del crimen. La Cold Case Unit recuperó los informes de mantenimiento del garaje que Soren solía usar y encontró un detalle crucial. 6 de octubre de 1983, solo 13 días después de la desaparición, el auto fue llevado al taller para reparar la puerta trasera, porque la bisagra estaba floja. Las notas del mecánico también mencionaban que el piso trasero del auto mostraba signos de impacto fuerte. Estas notas no fueron investigadas en su momento porque nadie consideraba a Soren sospechoso, pero ahora coincidían perfectamente con las pruebas forenses obtenidas. El rastro microscópico de sangre de Ethan y las fibras de nylon coincidentes estaban precisamente en el área de la puerta trasera. Esto demostraba que la puerta trasera del SUV había sufrido impacto durante el traslado del cuerpo, causando daños que requirieron reparación. La Cold Case Unit continuó determinando la ubicación de aparición del SUV a través de los nuevos testimonios del testigo de la tienda y del vigilante de estacionamiento en West 40. En la declaración complementaria, el vigilante indicó que el SUV rojo se detuvo en el estacionamiento a las 11:12 y se fue rápidamente después de unos minutos. Estos datos coincidían con el tercer segmento de video, donde la silueta del SUV apareció exactamente entre las 11:12 y 11:13. Es decir, el momento perfectamente alineado con la reconstrucción del secuestro, arrastre y subida de la víctima al auto. Al cotejar con la hora de salida de la oficina según el registro de seguridad, la Cold Case Unit elaboró un mapa de movimiento hipotético. Solo se necesitaban 3 de abril minutos para conducir desde la oficina de Soren hasta el área de 7th Avenue. Exactamente el tiempo entre los dos momentos capturados en video, con la silueta cerca del acceso al subway. Esto eliminó completamente la posibilidad de coartada. Otro punto clave surgió cuando la Cold Case Unit recuperó los datos de tarjetas de acceso al edificio de 1983, además de la hora de salida contradictoria. Había una nota de ausencia temporal de la oficina, desde las 9:30 hasta las 10:15 de esa noche, momento en que Ethan salió de la redacción. Al entrevistar nuevamente al personal administrativo, la Cold Case Unit registró que Soren normalmente no dejaba la oficina por las noches sin una razón justificada. Esto indicaba que había salido 2 veces esa noche. Un comportamiento incompatible con sus hábitos habituales, y posiblemente relacionado con el seguimiento o emboscada a Ethan. Al unir todos los datos en una línea de tiempo fluida, marcha inusual, posición de la silueta, aparición del vehículo, hora de salida de la oficina, testimonios de testigos y trayecto de movimiento, la Cold Case Unit llegó a una conclusión contundente. Soren estuvo presente en todos los puntos clave del caso, cerca del lugar donde Ethan fue seguido, en el acceso secundario del subway, donde ocurrió el forcejeo, y en el área donde se vio el SUV rojo empujando a una persona al auto. No quedaba ningún hueco en la línea de tiempo de Soren que pudiera negar su presencia en la escena en el momento crítico. Esta fue la primera vez en más de 2 décadas en que el expediente acusatorio reunía plenamente los elementos de tiempo, lugar, comportamiento para colocar al sospechoso en el nudo central del caso. Cuando toda la cadena de datos de tiempo, lugar, comportamiento colocó a Richard Soren exactamente en los puntos clave del caso, la Cold Case Unit transfirió oficialmente el expediente a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan para solicitar una orden de arresto. El expediente, de cientos de páginas que incluía el nuevo informe forense, el análisis de marcha, la comparación de líneas de tiempo 1983, 2007 AR, las pruebas del SUV rojo, los testimonios de testigos antiguos y nuevos, junto con toda la documentación de confrontación de la coartada de Soren, fue presentado al fiscal jefe encargado de casos pendientes. La oficina del fiscal revisó cada elemento y evaluó que los factores de tiempo, móvil y evidencia física habían alcanzado un nivel de probable cauce, lo suficientemente sólido para proceder con acciones legales. Firmaron la orden de arresto y la orden de registro en la residencia privada de Soren esa misma noche para evitar que el sospechoso destruyera documentos o huyera. A las 6 de la mañana del día siguiente, la Cold Case Unit coordinó con el NYPD Fugitive Task Force para acercarse a la residencia de Soren en el área de Riverdale.
Bronx. La casa mantenía la misma estructura de finales de la década de 1980, en cámaras de seguridad modernas, lo que permitió al equipo aproximarse sin dejar señales que llamaran la atención. Cuando el equipo especial llamó a la puerta y se identificó, Soren abrió con expresión de sorpresa, pero rápidamente pasó a un estado defensivo, preguntando por el motivo de la presencia policial. Sin embargo, al leerle en voz alta la orden de arresto según el procedimiento legal establecido, se vio obligado a extender las manos hacia adelante para ser esposado conforme al protocolo estándar. El equipo de registro entró inmediatamente después y ejecutó la orden de incautación de pruebas restantes. En el antiguo estudio de Soren encontraron varias cajas de documentos archivados desde la década de 1980, que no había declarado cuando se le solicitó cooperación en investigaciones previas. Entre ellas había actas de reuniones internas alteradas manualmente, fotocopias de registros de vehículos que no figuraban en los archivos oficiales y varios objetos personales envueltos en nylon antiguo, incluyendo guantes de cuero, un rollo de cinta adhesiva industrial y un pequeño rollo de cuerda con estructura similar al fragmento encontrado en la fosa de Riverside Park. El equipo forense del NYPD selló todos los objetos, les asignó códigos secuenciales y elaboró un registro de entrega al laboratorio. La oficina del fiscal añadió inmediatamente el cargo de evidence tampering al expediente de acusación debido a la aparición de estos objetos ocultos. Tras ser trasladado al precinct, Soren tuvo derecho a reunirse con su abogado, pero se negó a responder preguntas durante el interrogatorio. Esto no retrasó el proceso, porque la oficina del fiscal ya había preparado la estructura de acusación basada en 3 grupos principales de cargos. Un kidnapping in the first degree, con el argumento de que Soren había abordado activamente, sometido y forzado a Ethan a subir al vehículo en el área cercana a 7th Avenue. Basado en los testimonios de testigos, el análisis de video y las pruebas forenses del sub. 2 Murder in the second degree. La oficina del fiscal argumentó que el acto de silenciar a un periodista que preparaba publicar material que dañaría gravemente la carrera de Soren demostraba un móvil claro y una conducta criminal premeditada, reforzada por la línea de tiempo forense y los resultados de la datación de la muerte. 3 Tampering with physical evidence, por el intento de Soren de alterar registros internos, ocultar objetos posiblemente relacionados con el secuestro y promover la destrucción del sub después del hecho. La oficina del fiscal elaboró el acta de acusación preliminar y convocó al gran jurado para evaluar de forma independiente las pruebas. La Cold Case Unit fue requerida para preparar todas las diapositivas forenses, mapas de movimiento, líneas de tiempo reconstruidas y confrontaciones de testimonios de testigos, con el fin de presentarlas ante el gran jurado preliminar. Mientras tanto, los técnicos forenses continuaron analizando las pruebas adicionales obtenidas de la casa de Soren, especialmente los guantes y el rollo de cuerda, en busca de rastros de ADN o fibras que conectaran directamente con Ethan o con el sitio de entierro en Riverside Park. La oficina del fiscal también solicitó a la Cold Case Unit un informe consolidado sobre la relación entre los documentos del reportaje de Ethan y el móvil del crimen, ya que este era uno de los pilares fundamentales de la acusación. Cuando todas las partes del expediente estuvieron consolidadas, la fiscalía comenzó a planificar la primera audiencia, en la que presentarían el argumento de que el caso había sido resuelto gracias a la combinación estrecha de tecnología forense moderna, cotejo de datos históricos y nuevas pruebas físicas surgidas. La preparación del expediente para el juicio continuó con ritmo urgente, revisión de cada testimonio para eliminar inconsistencias, construcción de una secuencia narrativa fluida para convencer al jurado, y determinación del orden de presentación de los testigos en el juicio próximo. Todo se realizó para garantizar que cuando el caso de Ethan Klein, uno de los expedientes de desaparición más largos de la historia de la ciudad, regresara ante la justicia, cada paso estuviera respaldado por evidencia sólida, sin dejar huecos que permitieran al sospechoso evadir responsabilidad. El juicio contra Richard Soren se llevó a cabo en la Corte Suprema de Nueva York a principios de 2008. Casi un año después del hallazgo de los restos de Ethan Klein, y solo unos meses después de que la oficina del fiscal completara la acusación. Desde los primeros días, la fiscalía orientó su estrategia en presentar toda la cadena de pruebas en una estructura forense coherente. Desde el ADN, las pruebas físicas, los rastros en el vehículo, la comparación de líneas de tiempo 1983, 2007, hasta los testimonios de testigos antiguos y nuevos y el análisis de video digitalizado.
El juicio se convirtió en una recopilación detallada de cada pieza que se unía para reconstruir la verdad. La fiscalía comenzó llamando a los expertos forenses al estrado, presentando que el rastro microscópico de sangre encontrado en el compartimento trasero del SUV rojo, recuperado en el desguace tras rastreo por DMV e historial de reparaciones, coincidía completamente con el ADN de Ihsan. También describieron las fibras de nylon en el vehículo similares al tipo de cuerda de atadura encontrada en la fosa de Riverside Park, y las partículas de suelo recolectadas del chasis del auto con composición mineral similar al suelo del sitio de entierro. Paralelamente, el equipo forense proyectó el modelo reconstruido del trayecto de traslado del cuerpo basado en datos de suelo, grado de descomposición y momento de la muerte, todo indicando que la muerte ocurrió esa misma noche de la desaparición de Ihsan. La fiscalía presentó luego los segmentos de video VHS restaurados, ampliados y mejorados con tecnología de 2007. La figura que aparecía en el video, con un paso ligeramente desviado debido a una lesión en la pierna izquierda, fue identificada con alta compatibilidad con la descripción del historial médico de Soren en esa época. Aunque el video no capturaba el rostro, la cadena de datos que conectaba el video, la aparición del SUV rojo, los rastros forenses y la línea de tiempo de coartada destruida, hizo que el argumento de la fiscalía fuera consistente. A continuación, se convocó a los nuevos testigos que surgieron tras la reapertura del caso Cold Case. Un empleado jubilado de la MTA declaró que había oído forcejeos y sonidos similares a arrastres cerca de un acceso técnico de la estación Times Square, exactamente la noche de la desaparición de Ihsan, pero debido a que en esa época los crímenes eran frecuentes, no tuvo suficiente confianza para reportarlo. Este testimonio se cotejó con el testigo antiguo, quien había visto a un hombre siendo forzado a subir al SUV rojo esa misma noche, aunque no identificó claramente. Describió la altura, la complexión y el tipo de vehículo que coincidían con el modelo del vehículo de Soren. La fiscalía también presentó las notas rasgadas encontradas en el escritorio de Ihsan, en las que se listaba una cita secreta con una fuente relacionada con el expediente de investigación de irregularidades financieras en proyectos públicos supervisados por Soren. Además, los documentos recuperados en el archivo, que habían sido ignorados durante años, mostraban que Ihsan preparaba publicar un artículo que exponía el uso indebido de presupuestos por parte de Soren, creando un móvil claro para silenciarlo. Cuando la fiscalía presentó la parte de la línea de tiempo combinada, utilizaron un mapa para proyectar el trayecto de Ihsan, el momento en que salió de la redacción, el momento en que Soren salió de la oficina, la posición de la silueta en el video, la posición del auto rojo en los testimonios de testigos, y el momento de aparición en el estacionamiento. Todos los puntos convergían en el estrecho marco temporal de 10:40, 11:20 de la noche, el periodo que Soren no podía explicar razonablemente. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Soren intentó desmontar cada pieza de evidencia con varias estrategias. Argumentaron que el video no era lo suficientemente claro para identificar, que la muestra de ADN en el auto podía deberse a contaminación durante el manejo, que los testigos habían pasado demasiado tiempo para garantizar precisión, y que Ihsan pudo haber sido atacado por otra persona, mientras Soren no estaba en Manhattan esa noche. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio de la fiscalía, muchos puntos de la defensa no se sostuvieron. No pudieron explicar por qué el auto de Soren tenía sangre coincidente. No pudieron explicar la reparación de la puerta trasera solo una semana después de la desaparición. No pudieron responder por qué los registros de entrada y salida del edificio de Soren tenían dos marcas temporales contradictorias. Tampoco pudieron negar las pruebas forenses de suelo y fibras de nylon. La cadena de refutaciones se debilitó gradualmente cuando la fiscalía llamó al experto en análisis de marcha, quien explicó en detalle el patrón característico de desviación de la pierna de Soren. Un tipo de signo raro y difícil de falsificar, reforzando fuertemente la conexión entre el sospechoso y la silueta en el video. Tras 2 semanas de juicio, toda la argumentación fue presentada por completo. El jurado fue llevado a deliberar con un expediente grueso en el que cada pieza de evidencia se conectaba estrechamente. Aunque el crimen ocurrió 24 años antes, la lógica y la interconexión de las pruebas no dejaron ningún hueco razonable de duda para la posibilidad de inocencia. Solo después de 8 horas de deliberación, el jurado regresó a la sala y anunció su veredicto. Guilty on all counts, culpable en todos los cargos, incluyendo kidnapping in the first degree, murder in the second degree, y evidence tampering.
El juez dictó sentencia de 25 años a cadena perpetua, reflejando la gravedad del asesinato de un periodista de investigación, con el fin de silenciarlo y encubrir corrupción. Cuando se pronunció la sentencia, el expediente de Ethan Klein, uno de los casos de desaparición más largos de Nueva York, finalmente se cerró. La Cold Case Unit registró el tiempo de resolución del caso en 24 años, marcando uno de los procesos de resolución más largos, pero también más rigurosos en la historia de la agencia. La evidencia forense moderna completó las deficiencias de la investigación de 1983, Jovier, conectando todo en una cadena irrefutable que llevó el caso a su conclusión después de casi un cuarto de siglo. En la historia del caso de Ethan Klein, muchos elementos reflejan fielmente los desafíos que aún persisten en la vida estadounidense actual. El peligro latente para quienes hacen periodismo de investigación, las brechas en el sistema legal, cuando la evidencia no es lo suficientemente sólida, y el rol clave de la comunidad en romper el silencio para proteger la justicia. En el caso, el hecho de que Ethan persiguiera un reportaje sobre la corrupción de Richard Soren, un funcionario municipal, lo convirtió en un objetivo a silenciar. Esta es una realidad que aún ocurre en Estados Unidos. Los periodistas, activistas o denunciantes de corrupción siempre enfrentan riesgos aunque solo estén ejerciendo un derecho constitucional. La lección aquí no es solo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos. La transparencia y la seguridad para quienes informan deben priorizarse. Cuando una sociedad permite que la amenaza del silencio prevalezca sobre la verdad, el precio a pagar puede ser la vida humana. La historia también subraya la importancia de la participación comunitaria en el proceso de aplicación de la ley. Tuvo que pasar 24 años para que un empleado jubilado de la MTA se atreviera a contar que había oído forcejeos cerca de un acceso técnico. Y solo cuando otro testigo decidió romper el silencio, el panorama del secuestro pudo reconstruirse por completo. En una sociedad estadounidense, donde say something, es un lema familiar, el caso de Ethan Klein recuerda que un detalle pequeño, un recuerdo aparentemente insignificante, puede cambiar completamente el curso de una investigación. Finalmente, la presencia de la forense moderna, desde el ADN hasta el análisis de marcha, resalta la importancia de invertir en ciencia criminalística. Muchos casos pendientes en Estados Unidos solo pueden resolverse cuando la tecnología avanza. Por eso, la lección práctica es apoyen las políticas que aumenten el presupuesto para las unidades de Cold Case, porque la justicia no solo es para el presente, sino también para aquellos que han sido olvidados. El caso de Ethan demuestra que la verdad puede ser enterrada, pero nunca desaparece, siempre y cuando la sociedad no deje de buscarla. Gracias por seguir esta larga e inquietante historia. Si quieres continuar acompañándonos en viajes similares de resolución de casos, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando misterios que parecían haberse hundido en el olvido.